Y les decía que en la clase pasada estuvimos hablando sobre el problema de investigación y las preguntas en torno al problema de investigación. Ustedes van a entregar al día de mañana un planteamiento de problema. Y ese planteamiento de problema tiene que ver con el problema de investigación que ya hablamos y las preguntas que uno se plantea en torno a una investigación. Ustedes van a tener como únicas fuentes para el ejercicio que se entrega mañana unas entrevistas. ¿Sí? No hay más fuentes más que las 5 entrevistas. Recuerden, por tema de pandemia, se les pide esas entrevistas sean realizadas con familiares que viven en su mismo domicilio o con alguien con quien tengan contacto habitual vía WhatsApp, vía telefónica, etcétera, etcétera, para que no salgan a realizar las entrevistas, ni haya necesidad de que tengan contacto con otras personas que no sean las que frecuentemente tienen contacto. ¿Sí quedó claro? Bien. Hablamos entonces sobre un planteamiento del problema y la importancia de dicho planteamiento en una investigación. También dijimos que se debe delimitar y algunas otras características en torno a ello. Hoy vamos a ver cómo plantear un problema de investigación. Antes de ver, nos quedan por ahí 2 pequeños temas para cerrar la unidad. Antes de ir a esos temas, que es el de fuentes de información y el de investigación en redes. Si vieron su plan de acompañamiento, se habrán dado cuenta que así es, solamente nos faltan esos 2 temas, pero antes de abordarlos, quisiera que revisemos cómo plantear un problema de investigación, porque eso les va a servir para la actividad que entregan mañana, los que todavía no lo han hecho, o tienen dudas, o quieren revisar. Dice, ¿cómo plantear un problema de investigación? Recuerden que el planteamiento del problema nos va a dar la base para realizar cualquier investigación. De ahí vamos a partir para desarrollar toda la investigación, desde la metodología, el marco teórico, hasta los pasos que voy a seguir durante la investigación. Todo surge a partir del planteamiento del problema. Por lo tanto, es la parte más importante de una investigación. No es difícil, pero puede resultarnos tedioso si no tenemos idea de dónde partir o de cómo realizarlo. Entonces, es lo que vamos a ver. Si un planteamiento es claro o tiene claro el objetivo de estudio, el proyecto va a tener éxito. Si un planteamiento no es claro, no es delimitado, no es preciso, entonces dice aquí que pudieras perderte en un mar de ideas y quedar lejos de tu hipótesis original, porque por no tener una correcta organización desde que estamos planteando como tal la investigación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo se identifica el problema que queremos investigar? Ustedes tienen como actividad, en el ejemplo de su actividad de esta semana 4, seleccionar un problema de su entorno social y de su vida cotidiana. Aquí ustedes no tienen, digamos, la libertad de elegir un problema el que quieran, pero sí dentro de un problema en su contexto y en su vida cotidiana sí pueden elegir, porque hay muchos temas, ¿o no? ¿Qué problema identificas en tu entorno? Un problema que consideres que hay en tu entorno social cercano, en tu colonia, en tu edificio, inseguridad. ¿Qué problema identifica usted en su entorno social cercano? Puede ser familia, colonia, barrio, vecindad, municipio. Hay mucho ruido. Bien, eso se considera jurídicamente hablando, la forma correcta de mencionarlo sería que perturban el orden y la tranquilidad social en su entorno. Un problema que identifique en su entorno cercano. ¿Cuál? La luz. ¿La luz? Bueno, sí hay, pero no hay tanta lámpara. El alumbrado público, entonces. Bien, el alumbrado público. Falta de agua, escasez de agua. Ahí. ¿Se avientan la basura en la calle, en la vía pública? Tiro de desechos en la vía pública. ¿Usted? No. Muchos baches. Se daña su coche. Bien. ¿Algún problema que identifiques? ¿Qué rayo te pintan? Ok, grafitis o rayones. ¿Compañera?
No tiene ningún problema, pues no tiene usted para mudarnos. Bueno, ahí la compañera no tiene ningún problema. ¿Compañeros? ¿Cómo? La sana distancia, no respetan la sana distancia. Bien. ¿Ya vieron qué fácil fue encontrar un problema en nuestro entorno social cercano? Partiendo de ahí, se puede realizar el planteamiento del problema en torno a ese problema que ustedes ya identificaron en el entorno social cercano. Esa es la actividad de mañana. Ahora, si yo ya dije que es el alumbrado, si yo ya dije que son los grafitis, si yo ya dije que es la inseguridad, los medios, voy a diseñar mi cuestionario en torno a ese problema. Por ejemplo, ¿te afecta la falta de alumbrado? ¿Sabes cuántos días a la semana cae agua? Por poner un ejemplo, ¿no? ¿Conoces los lineamientos dictados por la Secretaría de Salud en torno a la contingencia sanitaria por COVID-19, por ejemplo, ¿no? Etcétera, etcétera? Yo voy a plantear entonces 5 preguntas con base en la inquietud inicial que tengo. Ya lo detecté, ahora lo voy a delimitar. El planteamiento del problema no va a ser solamente escasez de agua, falta de alumbrado. Así de simple, ¿no? Lleva una preparación y es lo que vamos a ver. Entonces, primero vamos a identificar el problema que queremos investigar, como ya lo hicimos hace un momento. Para identificar el problema a investigar, debe haber un tema que te llame la atención o despierte tu interés de investigar. En este caso, yo elijo un problema en su vida cotidiana, en su entorno social. Y estos surgen a partir de las incógnitas e interrogantes que deseas conocer. Por ejemplo, usted me dijo del agua, ¿verdad? ¿Qué quisieras conocer respecto al problema de la falta de agua? Dices que falta el agua o hay escasez de agua. ¿Qué te gustaría saber en torno a ese problema? La razón, ahí está. Quiero saber por qué se escasea el agua en mi domicilio, en mi colonia, en mi calle, en mi fraccionamiento, donde vive usted. Bien. Posteriormente, a que sepas qué quieres conocer de ese problema, vamos a ver el contexto del problema. Vamos a contextualizarnos con el problema. Dice, es la revisión de los antecedentes del tema, es decir, si hay estudios previos de otros autores o investigadores que hayan realizado sobre ese mismo problema, y esto me va a permitir conocer el nivel de conocimiento e información actualizada que existe sobre mi tema de estudio. ¿Dónde puedo investigar? ¿Dónde investigaría usted lo del agua? Ajá. En las oficinas del gobierno municipal, porque normalmente estos servicios le corresponden al municipio, ¿sí? En el municipio de Puebla tenemos el servicio que le corresponde al gobierno, al municipio de Puebla, está subrogado a una empresa privada que se llama Agua de Puebla. Hablamos solamente del municipio de Puebla. Cada municipio tiene su propio contexto. Creo que Cholula también es Agua de Puebla, pero no todos los municipios son Agua de Puebla. Hay algunos que tienen su sistema de agua directamente con el ayuntamiento. Entonces, es mi compañera. Por ahí puedo investigar. Tal vez también en internet, tal vez también en grupos de fraccionamiento de mi colonia. Van a hablar sobre problemas del agua, etcétera, etcétera, ¿no? En torno a ello, entonces, yo voy a ver si hay información previa de ese problema. ¿Por qué se escasea el agua? A lo mejor hay fugas, a lo mejor falta de mantenimiento, a lo mejor sí hay agua, pero le cierran a la llave y solo la abren en determinado día y habrá que ver las razones también de por qué lo hacen. No creo que porque no quieran que agarres agua, o sea, yo creo que puede haber una razón. Entonces, todos esos forman parte del contexto y del antecedente. ¿Por qué no hay suficiente alumbrado público? ¿A qué se debe que pusieron tan poco? O sí hay, pero no sirve o no prenden, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el contexto de los antecedentes y el problema que pretendo investigar.
Posteriormente a ello vamos a delimitar el problema. Ya hablamos de ello en la sesión anterior. ¿Qué es delimitar el problema? Darle la forma y hacerlo lo más breve y claro posible, de tal forma que al momento de investigar yo no me pierda en un panorama demasiado amplio que quede ambiguo, sino algo específico que es lo que voy a investigar. ¿Sí? Dice que hay 3 rubros importantes en la delimitación del problema. El primero, perdón, 2. El primero es el tiempo. Dice que juega un papel importante debido a que establece el espacio temporal en el cual vas a investigar. Por ejemplo, si yo noto la escasez de agua de enero a la fecha cada vez más constante, si yo digo hace 5 años, caía 3 veces a la semana, hace 2 años caía 2 veces a la semana, y de enero a la fecha solamente cae 1 vez a la semana el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué tiempo voy a investigar? Tal vez de enero a septiembre de 2021, por ejemplo. Eso es delimitar el tiempo, ¿sí? Yo no puedo saber toda la vida qué onda con el agua en mi colonia, ¿no? O sea, porque entonces dejaré un panorama demasiado abierto y que sería muy difícil recabar información sobre mi problema de investigación. ¿Sí quedó claro? Pues hay que delimitar el problema en un espacio temporal específico. O en el último mes, o en los últimos 6 meses, en el último año, no sé. De tal forma que no quede ambiguo mi problema. Bien. La delimitación del espacio geográfico también es importante porque nos va a permitir entrar a un contexto específico. Decíamos, puedo hablar de mi cuadra, de mi fraccionamiento, de mi colonia, de mi municipio, de mi junta auxiliar, de mi ciudad, de mi estado, de mi país o del mundo. Si yo quiero investigar un problema de falta de agua a nivel mundial, me voy a meter en una broncota, porque pues si yo hablo del mundo, tengo que hablar de todos los países. Y entonces, ¿cómo quedaría mi investigación de inmensa? ¿Se puede hacer? Sí. Pero no es recomendable utilizar algo tan global. Hay que acotar. Por ejemplo, si tu inquietud surge de ¿por qué no hay agua en mi casa? ¿Yo para qué quiero saber por qué no hay agua en todo México? Yo voy a acotar, a reducir, a delinear, a delimitar a mi interés específico de investigación. ¿Sí quedó claro? Entonces, el aspecto tiempo y el aspecto espacio geográfico son 2 temas sumamente importantes en la delimitación del problema. Posteriormente viene la justificación del problema. ¿Qué es justificar? También lo mencionamos en una sesión. Es explicar las razones por las cuales es importante o relevante el trabajo de investigación que yo voy a realizar. ¿Sí? Consiste en la evaluación de la pertinencia, importancia o relevancia del problema identificado. Pueden ayudarse de estas preguntas. ¿Por qué elegí ese tema? ¿Por qué el investigador lo considera importante? Y en este caso, el investigador soy yo, cada uno de ustedes, en la actividad que van a entregar. ¿Y cuáles son las razones detrás de esa elección? No puede ser solamente, en el caso de la compañera, porque entonces no habría un interés auténtico. Si sería egoísta decir, pues porque no tengo agua y luego se me acaba. No, más bien, porque la falta de agua dificulta la vida en mi comunidad, toda vez que el agua es indispensable. ¿Sí me explico? O sea, una justificación de peso en la importancia. No decir, pues es que a mí me gusta bañarme y me tardo 2 horas, porque me gusta que me caiga el agua calientita, pues luego no puedo porque se acaba el agua. O sea, ¿eso sería válido? Pues no, porque hablaríamos de un desperdicio de agua, que sería una irresponsabilidad. Sino más bien en las actividades cotidianas, mi comunidad requiere del agua, ya que es indispensable para el aseo, más ante una pandemia que hay que lavarnos las manos, etcétera, etcétera. ¿Sí me explico? Razones de peso por lo cual es importante el problema que yo detecte, y esa es la justificación del problema. Y finalmente viene la formulación del problema. Cuando yo formulo mi problema de investigación, puedo hacerlo de 2 formas, de forma interrelativa o de forma declarativa. Es decir, afirmando o preguntando en torno a mi problema de investigación. A estas alturas podemos decir que ya tienes resuelto tu problema porque ya lo vas a formular.
Por ejemplo, en forma de pregunta, ¿cuáles son los factores que inciden en el rendimiento académico de los estudiantes del primer semestre de medicina de la Universidad Autónoma de México en el periodo 2010-2015? Es una formulación en forma de pregunta. Está delimitando el espacio geográfico a una sola universidad y a una sola carrera en específico, y está delimitando el espacio, el tiempo, en un periodo de 2010 al 2015. Nada más es medicina, nada más en un periodo de 5 años, nada más de una sola universidad. ¿Vieron cómo está delimitado? Porque si yo digo de los estudiantes de medicina de México, tendría que incluir información de todas las universidades que tienen medicina en todo el país y de todos los estudiantes en esos 5 años. Por lo tanto, me dejaría un mar inmenso y no me permitiría llegar a mi punto o a mi hipótesis, que todavía no lo vemos, pero lo veremos, porque nos perdemos entre tanta información si lo hacemos muy grande. ¿Sí quedó claro? Entonces hay que delimitar. Ahora, aquí unos ejemplos. Pregunta, una formulación en pregunta. ¿Cómo afectó el teletrabajo la dinámica familiar de las madres solteras de la ciudad de Puebla en el año 2020? Otra vez acotamos a la ciudad de Puebla y a un solo año. Hablamos sobre teletrabajo. Bien, ahora no es pregunta. Dice, relación entre el consumo de leguminosas y la flora intestinal en pacientes de la tercera edad en el asilo Esperanza. Delimitamos geográficamente solo a un asilo, socialmente solo al grupo de personas que se encuentran albergadas en este asilo, y hablamos sobre el consumo de leguminosas y su afectación en la flora intestinal. Bien, aquí es declarativa, no es interrogativa. Otra interrogativa. ¿Cuáles son las consecuencias de la exposición a las pantallas móviles en adultos mayores? ¿Sí? Si se dan cuenta, aquí está acotado a un grupo de edad, pero no está bien delimitado ni el tiempo, ni adultos mayores, pues, de México, de Puebla, del mundo, de una ciudad. ¿Sí me explico? Ahí le faltó delimitar. ¿Sale? Bien, siguiente. Análisis de la calidad de vida de los vecinos del barrio San Lorenzo a raíz de la construcción del nuevo centro comercial. Aquí lo está delimitando a un barrio y cómo un centro comercial afectó a dicho barrio. Relación entre el maltrato infantil y el déficit, perdón, en el anterior del centro comercial, aunque no está específico, acotado en tiempo, sí se limita a hablar desde la construcción de un centro comercial, que presumiblemente hablamos de un centro comercial relativamente nuevo, y si no, el tiempo está acotado de manera implícita desde la construcción del centro comercial hasta la actualidad. ¿Sale? Bien. El siguiente decía análisis, no, era relación entre el maltrato infantil y el déficit de atención en niños mexicanos menores de 10 años. Nuevamente, para mi gusto, no está lo suficientemente acotado, porque hablar de niños menores de 10 años habla de demasiados niños menores de 10 años. ¿Sale? Siguiente, impacto del home office en el consumo energético del estado de Puebla durante enero del 2021. Tal vez en cuanto a la extensión geográfica sí es demasiado porque incluye 207 municipios. Y quiere decir que tengo que realizar estadísticas de consumo de 207 municipios. Pero al acotar demasiado el tiempo nos reduce el trabajo. Dice durante enero del 2021. Entonces, si bien voy a revisar los 217 municipios, solamente voy a revisar el consumo de un mes. ¿Vale? Entonces ahí se compensa la cantidad de municipios con el tiempo. ¿Sí? Tal vez pudiera decir en el municipio de Puebla durante toda la pandemia. Entonces ya son varios meses, pero menos distantes. ¿Sí quedó claro cómo se acota? ¿Cómo se plantea? Ustedes lo tienen que plantear de una forma similar, sea en forma interrogativa o en forma imperativa, pero estos planteamientos son que ustedes van a hacer junto con sus encuestas, porque de esas encuestas ustedes van a plantear el problema. ¿Dudas? ¿Seguros? Bueno, esta es actividad para mañana.
Ahora, tenemos dos temas pendientes. Avanza nada más con el primero para que la siguiente sesión, que es creo que el miércoles. Bueno, en la siguiente sesión ya estaremos finalizando los temas de nuestra unidad. Vamos a avanzar solamente con esto. ¿Ya no hay dudas sobre el trabajo de la actividad de mañana? Ese es ustedes van a plantear un problema, ser interrogativa o imperativa, como quieran. Van a hacer un planteamiento del problema, pero ¿cuál es el soporte de su planteamiento? Sus entrevistas. ¿Sabe por qué? Yo ya identifiqué el problema, es sobre agua, es un ejemplo, ¿eh? Pueden pensarle y lo que ustedes quieran. Tú ya identificaste el problema de la falta de agua. Entonces vas a preguntar a 5 familiares o amigos que viven en tu casa o cerca, con quien tienes contacto, para que no vayas a exponerte, sino WhatsApp, teléfono, mensaje. Tú vas a tener tus 5 entrevistas. Y tus 5 preguntas van a ir encaminadas al problema que identificaste. ¿Sabes, a tu consideración, se escasea el agua en tu casa? ¿Sabes cuántos días y qué días a la semana cae el agua? Por ejemplo. Traten de hacer preguntas que se puedan contestar con sí o no, porque es menos trabajo para ustedes. Si tú les das una pregunta abierta, pues se pueden explayar y tú tienes la obligación de tomar en consideración todo lo que te digan. Desde el cuestionario hay que acotar. Si te responden con sí o no, o darles la opción. Un día a la semana, 2 días a la semana, 3 días a la semana, más de 4 días a la semana. Y entonces que te seleccionen cuál quieres, nada más. ¿Sí? Porque así tú ya tienes más control de tu propio cuestionario. Entonces, ya que te contestaron 5 preguntas las 5 personas, tú con esa información vas a analizar qué es lo que quieres investigar en torno a la escasez del agua. ¿Sí quedó claro? Y tú me vas a plantear un problema de forma imperativa o interrogativa y me vas a anexar tus cuestionarios. ¿Sí quedó claro? Yo tengo que ver en tus cuestionarios que de ahí sacaste el planteamiento del problema. Y no que los cuestionarios no tengan nada que ver con el planteamiento del problema, porque no es la intención. ¿Sí quedó claro? ¿Claro? ¿Sí? Bueno. Bien, el penúltimo tema de nuestra unidad 1 es las fuentes de información y validez. También ya hablamos algo sobre las fuentes de información y su validez y dijimos que hay fuentes fidedignas que nos pueden llevar a encontrar la verdad en ciertos aspectos, en ciertos interrogantes de nuestra investigación, y otras fuentes que pueden ser engañosas o no válidas o no con el suficiente peso para darle validez y soporte a nuestra investigación. Les decía, en la actividad de mañana su única fuente van a ser inquietud y 5 entrevistas. No vamos a investigar nada más al respecto, al menos no todavía, porque estamos empezando. ¿Sale? ¿Qué es una fuente de información? Para Reza, las fuentes de información son todos aquellos hechos o materiales de donde se obtienen los datos que se han de ocupar como parte de la investigación. Entonces, una fuente puede ser cualquier cosa, objeto o actividad que me lleve a obtener datos que yo voy a utilizar dentro de mi investigación. Puede ser un libro, un artículo, una gráfica, una página web, algo que yo observe de forma personal, las entrevistas que yo realizo, todo eso son fuentes de información. Ahora, tradicionalmente las fuentes de información se clasifican, y de eso también ya habíamos hablado un poco. Las primeras son las fuentes primarias. Para Hernández, en el 2006, las fuentes primarias son aquellas que proporcionan información de primera mano. ¿Qué quiere decir esto? Que han sido recolectadas directamente por el autor o por el investigador y por lo tanto no han sido filtradas, evaluadas o interpretadas por terceras personas. ¿Cabe en esta característica de fuentes primarias las entrevistas que van a realizar? ¿Sí o no? Dice que las fuentes primarias para Hernández es el autor.
Son todas aquellas que proporcionan información de primera mano. ¿Qué quiere decir? Que han sido recolectadas directamente por el autor y por lo tanto no han sido filtradas, evaluadas o interpretadas por terceras personas. Yo las recolecto, nadie las ha visto, ni las ha interpretado, ni las ha valorado, más que yo, porque yo personalmente las recolecté. Por eso se llaman fuentes primarias. Les preguntaba, ¿las entrevistas que van a realizar para su actividad de la semana 4 se pueden considerar fuentes primarias o no? Porque no, la revista Ok, pero ¿quién es el investigador? ¿Usted o yo? Yo le voy a evaluar el trabajo, pero ¿quién hace la investigación? Entonces, ¿quién recolecta las entrevistas? ¿No son fuentes primarias o no? Es correcto. Para mí ya no serían fuentes primarias, porque si yo fuera a ocupar, por ejemplo, si yo fuera en mi tesis de maestría a ocupar información, mis alumnos realizaron una entrevista y yo la cito, ya no es una fuente primaria porque no la recolecté yo. Para mí ya no sería una fuente primaria. Si yo la fuera a emplear en una investigación, pero como la investigación la está haciendo usted, sí es una fuente primaria. Yo solamente voy a evaluar que esté bien hecha la actividad. Pero no voy, o sea, yo no le voy a cuestionar en esta fase si las preguntas están bien estructuradas o no. O sea, yo solamente voy a ver que estén bien realizadas y que de ahí haya salido su planteamiento. Nada más. Pero yo no voy a emplear esas fuentes en mi investigación. La investigación sigue siendo de usted. Por lo tanto, usted recolecta la fuente de primera mano. ¿Sí? Esas son fuentes primarias. Por poner un ejemplo. Bien. ¿Cuáles son las fuentes primarias? Testimonios, ponencias, revistas científicas, documentales, tesis, monografías, documentos oficiales, libros, artículos periodísticos y o artículos científicos realizados por el mismo investigador. ¿Sí quedó claro? Bien. Hasta aquí la vamos a dejar, ya está por terminar la clase. Les agradezco su atención a los que están en Zoom. Nos vemos en la siguiente sesión para finalizar este tema y el de investigación en redes, y con esto estaríamos cerrando la unidad 1. Adiós, profesor. Hasta luego. Hasta luego.